Y es como, es que tienes toda la razón, y ahora es que un poco como, le he hecho caso. Hola gente, hoy vengo a hablar de mi experiencia de Erasmus otra vez, porque, bueno, yo lo que tenía pensado cuando hice el primer vídeo es que luego iba a hacer otro, porque yo cuando lo hice no había ni acabado el primer trimestre, y aparte es que ahora que he empezado el curso, que hemos empezado cuarto, pues he empezado a, no sé, a reaccionar a cosas, digamos a pensar cosas relacionadas con el Erasmus. Como por ejemplo, llegar a tu clase y que el profesor hable en español, hable en tu propio idioma y tú no tengas que hacer el ejercicio de traducírtelo todo, de hacer... es que... no lo parece, pero cuando tienes que atender tanto al profesor y además tienes como que intentar entender lo que está diciendo porque no está hablando en un idioma que tú manejes tanto, pues cuando sales de clase acabas súper cansada, y eso es una cosa que me pasaba a mí en Portugal. Uf. Ahora lo que quiero es echarme la siesta y no hacer nada más en todo el día. En Portugal la seguridad no estaba conmigo en muchos momentos, sobre todo en el primer cuatrimestre. La seguridad de mí misma creo que me abandonó mucho. En el segundo cuatrimestre no, y sé que también tiene mucho que ver con las compañías que tenía en el primer cuatrimestre y las que tenía en el segundo cuatrimestre, porque las personas con las que iba en el primer cuatrimestre no eran tan afines a mí como las que eran en el segundo cuatrimestre, y las del segundo cuatrimestre eran mucho más atentas, en plan más empáticas. Pero yo no digo que las otras pues fueran peores o mejores, a veces es como son diferentes, pero las segundas eran mucho más empáticas. Además hablábamos de cosas que a mí me gustaban mucho más, eran más frikis, no sé, y los otros hablaban más de cosas personales o de otras personas, tal, y como que si yo no conozco a esa gente y siento que no puedo hablar de eso porque no me toca de ninguna forma, está como muy lejos de mí, no voy a hablar. Aparte es como que con el segundo grupo podía hablar más de mí misma, no solo porque, no sé, me sentía más a gusto, sino porque a veces también me preguntaban, me decía ¿qué tal? Os quiero dar unos consejitos sobre el Erasmus. La primera es que cuando llegas a una ciudad nueva vas a ir conociendo a la gente, por ejemplo en tu clase vas a ir conociendo a la gente, y igual te juntas con un grupo y ese grupo no es del todo afín a ti, en plan que no te sientes tan a gusto. Entonces, si no te sientes a gusto en el grupo, no tengas ningún miedo de dejar de estar con ese grupo, juntarte con otra gente, y sobre todo, si ya conoces a otra gente que es maja contigo, que te cae bien, vete con ellos. Que es que fue justo lo que me pasó a mí. Yo al principio me junté con un grupo que no... o sea, eran majos tal, pero yo no me sentía tan a gusto como para hablar con ellos. Y yo pues había hecho migas con Inés, un corazón para Inés, y en el segundo cuatrimestre dejé de ir con ese grupo y me fui con el grupo de Inés. Y me sentí mucho más a gusto, me sentí que sí, que ya estaba en un sitio en el que me sentía a gusto, que podía hablar con toda tranquilidad, y es eso. Y es que te puede pasar de Erasmus, o te puede pasar en tu ciudad, te puede pasar el primer año de carrera, te puede pasar cuando te cambias de ciudad por lo que sea. Es como no tengas ningún miedo de cambiar de grupo, o sea, porque muchas veces pensamos en lo de ¿y qué dirá ese grupo? ¿Qué pensarán de mí? ¿Les molestará? Es que da igual lo que piensen de ti, o sea, lo que tienes que pensar es en ti, en si estás a gusto, si vas a estar más a gusto en el otro lado, y hacerlo, y ya está. Como yo no entendía, por ejemplo, a mis amigos Erasmus, a mis compañeros Erasmus cuando hablaban en inglés, yo me quedaba en silencio pensando, no entiendo nada. Y es como, ¿qué digo? Digo, I don't understand nothing you are saying, o digo, haha, I'm going to home because tomorrow I'm going to madrugar. I have classes tomorrow.
me quedaba ahí y no tenía nada que decir, nada que aportar a la conversación, porque en parte no entendía lo que decían, porque encima estábamos en un pub, la música alta, ellos hablando en inglés, yo no entendiendo ni papa. Es como, sí, muy bien. Cuando eran grupos pequeños, cuando éramos, yo que sé, 4 o 5 personas y era un ambiente más silencioso, estaba un poco más a gusto, pero aún así huía. Y me acuerdo que Alina, que era una de las chicas con las que más hablé en Erasmus en el primer cuatrimestre, me dijo, Eva, esto en inglés, claro, esto en inglés. Eva, tú no te preocupes por hablar mal inglés, por decir las cosas mal, por preguntar por X palabra, por decir algo en español y que alguien intente ayudarte. Y Alina me decía como, Eva, y si tienes que decir algo en español, dilo y Ana te ayuda, o conversa con Ana en español si te sientes muy incómoda y ya está. Y no te sientas nerviosa por hacerlo porque no estás haciendo las cosas mal. Y si hablas algo en inglés y es que yo sentía, me decía, no pasa nada por decir las cosas mal, por hablar al principio mal, no te avergüences. Y es como, es que tienes toda la razón. Y ahora es que un poco como, le he hecho caso. Y ya no me avergüenza tanto cuando digo algo mal, porque sé que no voy a hablar bien así, porque yo no soy inglesa. El segundo consejo del Erasmus es no os preocupéis por el idioma, porque es verdad, igual cuando lleguéis no vais a saber nada, no vais a entender nada, pero no os pongáis el chip de no voy a conseguir comunicarme con la gente porque eso va a ser peor. O sea, tú piensa como, tú inténtalo, tú intenta hablar en inglés y, por ejemplo, también en el caso del portugués, intenta hablar en portugués. Y luego por el otro lado, el inglés, no tengáis miedo de hablar en inglés si es la primera vez que salís de vuestro país, porque si es la primera vez que lo hablas, es normal que no se te dé bien, que no sea fluido, que te equivoques un montón. Y es súper normal. Y es como, no te avergüences, es muy normal y lo estás haciendo bien. O sea, solo por el hecho de intentar hablar inglés lo estás haciendo bien. Aunque te equivoques, aunque digas cosas que pienses, esto no tiene sentido. Da igual, tiene sentido en el hecho de que te quieres comunicar y cuanto más lo intentes, mejor lo vas a hacer. Una cosa que suelen decir del Erasmus es que las clases son más fáciles. Y no fue mi caso, porque yo tenía las mismas clases, tenía los mismos proyectos, tenía los mismos trabajos y todo que los propios portugueses. Y eso está muy bien, porque yo aprendí un montón y recuerdo hablar con alguno de mis amigos Erasmus y me decían como, yo no tengo clases porque las clases son en portugués y yo no las entiendo y me han dicho que pues que no vaya y me han dicho que tengo que entregar este trabajo, así que bueno, lo entregaré cuando termine. O sea, ellos no les exigían tanto, además ellos iban a clase y es como, no te puedo hacer el ejercicio porque no he entendido nada. Ellos se lo decían en inglés y la profesora como, I don't understand you, I don't speak English. Y eso me pareció muy gracioso, pero bueno. A los que sí que hablábamos el idioma o nos podíamos comunicar bien con nuestros profesores y que nos pedían lo mismo que al resto de alumnos. El tercer consejo es, si te toca como a mí, que sí que tienes que estudiar y encima, por ejemplo, has cogido lo del Erasmus para irte a una escuela, a una universidad o un instituto súper potente, de verdad que aprovecha para coger asignaturas que no tengas la oportunidad de darlas en tu universidad o en tu escuela. Por ejemplo, en el caso de diseño gráfico, que fue lo que yo cursé, yo pude coger ilustración y fue algo que me encantó. También pude cursar audiovisuales y pude hacer animación y me encantó. Entonces, si puedes hacer 3D, cógelo, porque es que vas a flipar, o sea, vas a decir, te va a encantar. Yo creo que te va a encantar y te va a gustar mucho trabajar con esas cosas. Espero que os haya sido de utilidad y ¡nos vemos!